Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. No recuerdo exactamente cuándo escuché hablar por primera vez del letrero. Debió ser una conversación casual en el pasillo, una de esas frases que se sueltan sin pensar mientras se espera el correo o se discute por el ruido del vecino del 12C. No uses el elevador pequeño entre las 3 y las 4. Nadie lo decía con solemnidad, nadie bajaba la voz. Era más bien un comentario molesto, casi burlón, como cuando se habla de una superstición heredada que ya no debería existir, pero que inexplicablemente sigue ahí. El letrero, en cambio, no tenía nada de casual. Era exageradamente grande para el tamaño del elevador. Letras negras, gruesas, sobre fondo blanco, plastificadas, atornilladas con una seriedad administrativa que no cuadraba con el mensaje. Estrictamente prohibido usar este elevador entre las 3 y las 4 a.m. Nada de explicaciones, ningún motivo técnico, ninguna referencia a mantenimiento. Solo esa franja horaria. La noche en que todo ocurrió, faltaban 20 minutos para las 4. Y yo estaba cansado. Había dormido poco, mal, y llevaba semanas acumulando turnos dobles en el hospital St. Mary's. Enero siempre era brutal. Accidentes por hielo, choques, borrachos, cuerpos rotos que no respetaban horarios. Vivía justo enfrente, en el bloque Dolphin, 12 pisos arriba. Normalmente usaba el elevador nuevo, el grande, el que instalaron hacía años para modernizar el edificio, pero quedaba más lejos de mi apartamento, y esa noche simplemente no quise caminar más. Miré el letrero. No puedo creer que la administración del edificio se trague esta mierda, murmuré. Lo dije en voz baja, pero con rabia genuina, no por el letrero en sí, sino por lo que representaba. Adultos funcionales aceptando una regla absurda sin exigir una explicación racional. Yo era médico, cirujano general. Mi trabajo consistía en enfrentar el caos con método. No creía en nada que no pudiera medirse, diagnosticar o al menos documentar. Esperé. El elevador no llegaba. El pasillo estaba en silencio, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban suavemente. Pensé en el aire frío de afuera, el golpe de realidad que me daría al cruzar la calle hacia el hospital. Eso me despertaría. Llevaba más de 5 minutos esperando cuando la puerta de las escaleras se abrió de golpe. Johnny Stoltz salió disparado, perdió el equilibrio y se sostuvo de la pared. Olía a alcohol barato y desvelo. Me tropecé con ese maldito escalón de arriba, arrastró las palabras sin molestarse en fingir vergüenza. Extendí un brazo por reflejo, pero no llegué a tocarlo. Deberías tomar algo de agua antes de dormir, Johnny, dije, más seco de lo que pretendía. Él resopló y sonrió con esa mueca suya, mezcla de burla y cansancio. Claro que sí, Doc. Odiaba que me dijeran Doc. En ese momento, las puertas del elevador se abrieron con su sonido metálico. 13, dijo la voz. Johnny me miró raro. Oye, no estarás planeando meterte ahí, ¿verdad? Tengo prisa, respondí, dando un paso al frente.
No querrás terminar como Lucy, Doc. Hizo el comentario con ligereza, pero su boca se torció como si la frase hubiera salido sola, sin permiso. Forcé una sonrisa, le resté importancia con la mano y entré al elevador. Presioné el botón del vestíbulo. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, mi mente ya estaba en el hospital. Pensaba en suturas subcuticulares, en hemorragias internas, en protocolos de triage, técnicas, procedimientos, cifras. La mano de Johnny se metió entre las puertas y las detuvo. 13, dijo la voz. Bill, hablo en serio, dijo Johnny, ahora sin rastro de broma. No deberías estar aquí. Levantó la gorra un poco y vi miedo real en sus ojos. Miré el reloj. Faltaban 10 minutos para las 4. Me incliné hacia afuera y le di una palmada en el hombro, empujándolo suavemente. Hubo un accidente grave. Hay gente herida. Si no llego pronto... Presioné el botón otra vez y levanté la palma en señal de despedida. Si llegas, dijo Johnny. Las puertas se cerraron. El elevador comenzó a bajar. Respiré hondo. Me sentí ridículo por haber permitido que una conversación absurda me alterara el pulso. Conocía las historias. Todos las conocían. Chicas que desaparecieron entre las 3 y las 4 de la mañana. 4, según los rumores. Distintos años, distintos pisos. Ninguna volvió a ser vista. Las cámaras del vestíbulo y los pasillos no mostraban nada. Nunca subían acompañadas. Nunca salían. No había cámaras dentro del elevador pequeño, ni en la azotea. Siempre pensé que ahí estaba la clave. Algún acceso sin registrar, alguna caída, alguna negligencia convenientemente enterrada bajo superstición. El elevador seguía bajando. Parpadeé. Había pasado demasiado tiempo. Miré el reloj. 3:50. Fruncí el ceño. No recordaba que el trayecto fuera tan largo sin paradas. Volví a mirar el reloj. Lo acerqué al oído. El segundero avanzaba con normalidad. Entonces, el elevador se detuvo. 3, dijo la voz. Las puertas se abrieron. Un hombre estaba parado justo afuera. Vestía un traje negro con rayas grises, impecable, sombrero fedora, demasiado elegante para ese edificio a esa hora. Pensé absurdamente en un mafioso de película. No busco compartir, dijo, antes de que yo hablara. Su voz era calmada, educada. Tengo un lugar a donde ir, respondí. Solo será 1 minuto. Creo que estás un poco perdido, hijo. ¿Por qué no vienes conmigo? Te puedo regresar a donde deberías estar. Extendió la mano. 2, dijo el elevador. Sentí una incomodidad difícil de explicar. No miedo, algo más sutil, como si una parte de mí reconociera un error que mi mente aún no entendía. No estoy perdido, dije. Voy tarde. A veces no vemos que estamos perdidos hasta que ya no hay camino de regreso, Bill. Mi estómago se contrajo. ¿Cómo sabe mi nombre? 1. Me lancé al panel y presioné el botón del vestíbulo. Las puertas comenzaron a cerrarse. La sonrisa del hombre desapareció. Por un segundo, juraría que parecía triste. El elevador volvió a moverse. ¿Qué carajo fue eso?, dije en voz alta. Me apoyé contra la pared, respirando rápido. Intenté pensar en el hospital, en lo real. El elevador se detuvo con un golpe seco. Vestíbulo, anunció. Las puertas se abrieron. Oscuridad total. No la penumbra habitual, oscuridad absoluta. Escuché un sollozo lejano, luego un golpe, un arrastre húmedo, como un trapeador empapado sobre baldosas. Di un paso al frente. Algo dentro de mí gritó que no lo hiciera. El sonido se acercaba. Una silueta emergió lentamente en la tenue luz del elevador. Arrastré
arrastrándose, calva en parches, cabello largo, mojado, pegado al rostro. Levantó la cabeza y me miró. Luego se impulsó en 4 patas y corrió hacia mí. Grité, retrocedí contra los botones, caí en la esquina del elevador. Las puertas se cerraron de golpe. Algo golpeó desde afuera, viscoso, desesperado. El elevador se movía. Me puse de pie como pude. Se detuvo de nuevo. Pasos, corriendo. El elevador no anunció el piso. Emitió un sonido distinto, profundo, como una sirena lejana. Las puertas se abrieron. El hombre estaba ahí, calvo, pálido, los ojos desorbitados, pero no mirándome a mí. «Infierno», dijo el elevador. Pateé, grité. El hombre cayó, volvió a levantarse, volvió a arrastrarse. «Bienvenido al infierno», dijo la voz. Golpeé el botón del vestíbulo una y otra vez. Las puertas se cerraron justo cuando el hombre lanzó un lamento que aún escucho en sueños. Movimiento, silencio, vestíbulo. Las puertas se abrieron. Luz normal, nada. Salí temblando. Las luces del vestíbulo se encendieron. Vi el contador, vi el guardia nocturno inclinado. «¿Arnold? ¿Qué está pasando?», dije. Corrí hacia él. El elevador comenzó a cerrarse detrás de mí. Intenté detenerlo. No llegué. Oscuridad otra vez. «Bienvenido», dijo la voz apagada. Toqué el mostrador. Toqué la figura. La cabeza cayó. Plástico. Maniquí. «Bienvenido al infierno», dijo el pequeño elevador. Eso es todo lo que puedo reconstruir con certeza. Desperté en el hospital St. Mary 12 horas después, en una camilla con hipotermia leve y signos de shock. Dijeron que me encontraron en la calle, descalzo, a 2 cuadras del edificio Dolphin. El elevador pequeño sigue ahí, el letrero también, y entre las 3 y las 4 de la mañana nadie lo usa. No porque crean, sino porque nadie quiere comprobar qué pasa si no obedeces. Algo ocurrió y nunca debió conocerse. Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. El Teatro Lincoln de Belleville, Illinois, no aparece en los folletos turísticos como un lugar peligroso. No hay advertencias oficiales, ni placas conmemorativas, ni cintas amarillas bloqueando accesos. Desde afuera, parece lo que siempre ha sido: un edificio antiguo, restaurado lo justo para seguir funcionando, con una marquesina encendida y carteles de películas que cambian cada semana. Inaugurado en 1916, el Lincoln sobrevivió a incendios menores, reformas apresuradas, cambios de administración y décadas de abandono parcial hasta volver a operar como cine. Lo que no figura en los archivos públicos es la cantidad de incidentes menores que nunca llegaron a formalizarse como denuncias, reportes verbales, comentarios entre empleados, llamadas que terminaron en risas incómodas o silencios abruptos. Nadie hablaba de peligro, hablaban de una niña. El relato siempre era parecido, aunque nunca idéntico.
Sonidos de pasos rápidos en zonas cerradas, risas breves, infantiles, que no coincidían con ninguna función en curso. Una sensación de frío localizada, persistente, que no respondía a la calefacción ni al clima exterior. Y en algunos casos, la impresión incómoda de que alguien pequeño observaba desde las escaleras superiores. No hay actas de defunción que expliquen una muerte infantil dentro del teatro. No hay registros claros de tragedias documentadas. Solo historias que se repiten en voz baja, como si el edificio mismo se negara a fijar una versión definitiva. Yo no conocía nada de eso la primera vez que entré. Fui con Makayla y con mi hermana una noche cualquiera, sin expectativas especiales. Habíamos decidido ver una película de terror, más por costumbre que por búsqueda de una experiencia intensa. El Lincoln era conveniente, cercano, barato, nada más. Recuerdo haber pensado que el lugar se sentía viejo, pero no amenazante. El tipo de antigüedad que cruje, que huele a polvo y alfombra gastada, pero que sigue cumpliendo su función. Compramos las entradas, subimos las escaleras hacia la sala de arriba y nos sentamos sin prestar demasiada atención al entorno. La película aún no comenzaba cuando escuché el primer sonido. No fue un grito, no fue un susurro, fue una risa breve, aguda, inconfundiblemente infantil. Al principio asumí que alguien había traído a un niño, aunque no era una función familiar. Miré alrededor, no vi a nadie que coincidiera con el sonido. Mi hermana también levantó la cabeza, frunciendo el ceño, pero no dijo nada. Minutos después, escuchamos pasos. No pasos pesados, no el arrastre de alguien adulto. Eran rápidos, irregulares, como los de un niño corriendo sin preocuparse por el ruido. El sonido venía de la parte alta de la sala, cerca de las escaleras internas que conectan con zonas que el público no suele usar. Intenté racionalizarlo. Pensé en empleados, en niños colándose, en el eco del edificio. Todo parecía explicable hasta que el ambiente cambió. El frío llegó de golpe. No fue una disminución gradual de la temperatura, fue una presión fría, localizada, como si el aire alrededor de nosotros se hubiera vuelto más denso. Sentí el escalofrío recorrerme los brazos. Makayla se abrazó instintivamente, murmurando que hacía demasiado frío para esa época del año. La calefacción estaba encendida. Afuera no hacía tanto frío. El resto de la sala no reaccionó igual. Era como si esa temperatura existiera solo en ciertos puntos y se moviera. La risa volvió a escucharse, esta vez más cerca. No sonaba burlona, no era siniestra. Era una risa corta, espontánea, como la de un niño jugando a escondidas. Eso fue lo que más me desconcertó. No había agresión en el sonido, no había amenaza, solo presencia. Miré hacia las escaleras y la vi. No fue una aparición sólida ni una figura completamente definida. Fue una forma infantil, pequeña, de estatura baja, con un movimiento rápido, casi desenfocado. Tenía la silueta de una niña de 3 o 4 años. No distinguí rasgos faciales claros, pero sí la proporción exacta de un cuerpo infantil en movimiento. Bajó un par de escalones corriendo y desapareció. No se desvaneció, no atravesó una pared, simplemente dejó de estar ahí. Sentí el impulso de levantarme, de seguirla, pero algo me detuvo.
No miedo, algo más cercano a la certeza de que no debía hacerlo. Mi hermana me preguntó si había visto eso. Asentí sin hablar. Makayla no decía nada. Tenía los ojos fijos en el pasillo lateral. El personal del cine no apareció. Nadie pidió silencio. Nadie interrumpió la función. La película comenzó como si nada hubiera ocurrido. Durante la proyección, los sonidos continuaron. Pasos suaves corriendo de un lado a otro de la sala superior, risas ocasionales, cambios bruscos de temperatura. Cada vez que el sonido se acercaba, el frío se intensificaba. Cada vez que se alejaba, el ambiente volvía a la normalidad. No sentí hostilidad, sentí invasión. En un momento, cuando ya había aceptado que algo extraño estaba ocurriendo, la risa sonó justo a nuestro lado. No adelante, no atrás, al lado. Makayla dio un pequeño grito ahogado cuando sintió el asiento moverse levemente, como si alguien se hubiera sentado junto a ella. No hubo peso visible, no hubo marca, pero el espacio ya no estaba vacío. Ese fue el instante en el que el miedo apareció de verdad. No fue un susto cinematográfico, fue una reacción física, pulso acelerado, manos frías, respiración contenida, la certeza brutal de que algo estaba interactuando con nosotros de manera directa. Duró solo unos segundos. La risa se apagó, el frío retrocedió y el asiento dejó de moverse. La película continuó. No salimos corriendo, no gritamos, no pedimos explicaciones. Terminamos la función en silencio, como si hablar de ello pudiera provocar que la experiencia se repitiera. Al salir, pregunté de manera casual a uno de los empleados si era común escuchar ruidos en la sala de arriba. Su respuesta fue breve, demasiado ensayada. A veces pasan cosas raras, dijo. Es un edificio viejo. Nada más. Días después empecé a escuchar historias, no de internet, de personas reales, clientes habituales, exempleados, vecinos. Todos hablaban de una niña, todos coincidían en el comportamiento, correr, reír, esconderse. Nadie mencionaba ataques, nadie hablaba de daño. Algunos decían que le gustaba hacer bromas, otros que solo jugaba, otros que parecía buscar compañía. No hay una versión oficial, no hay comunicado, no hay investigación formal, solo la persistencia incómoda de un patrón que se repite desde hace años. No volví al Lincoln, no porque me haya hecho daño, sino porque algo allí me reconoció. A veces cuando recuerdo esa noche, me pregunto si la niña está sola, si sigue corriendo por las escaleras cuando el cine queda vacío, si se sienta junto a desconocidos esperando una reacción. No sé qué es, no sé por qué está allí, y no sé si siempre fue una niña. Solo sé que esa noche, en un teatro antiguo de Illinois, algo ocurrió y nadie parece dispuesto a dejarlo por escrito. Y quizás eso sea lo más inquietante de todo. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después.
No suelo contar esto en voz alta. Ni siquiera durante años fui capaz de ordenarlo en mi cabeza sin sentir una presión física en el pecho, como si algo se moviera detrás del esternón. Hoy no lo narro como recuerdo, sino como reconstrucción, fragmentos, sensaciones, vacíos, notas que escribí demasiado tarde. Tenía 14 años. Vivíamos en el sur de Alemania, en una zona residencial tranquila, casas bajas, jardines cuidados, calles que por la noche quedaban completamente en silencio. Era mediados de verano, una de esas noches extrañas en las que el calor no se disipa y el aire se vuelve seco, cargado, casi eléctrico incluso antes de que la tormenta llegue. Recuerdo estar en mi habitación, sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana abierta. No llovía, no había viento, solo relámpagos secos, lejanos, que iluminaban el cielo como flashes sin trueno. La tormenta parecía suspendida, contenida, como si no terminara de decidirse. Ese detalle es importante. La ausencia de sonido. Yo estaba despierto porque no podía dormir. Tenía exámenes esa semana. Nada fuera de lo normal, ninguna predisposición mística, ningún interés particular por ovnis. A los 14 años uno cree entender cómo funciona el mundo, y cuando algo no encaja, la primera reacción no es el miedo, sino buscar una explicación simple. Fue durante uno de esos destellos de luz cuando los vi. 4 puntos rojos aparecieron entre las nubes. No surgieron de golpe, fue más bien como si ya estuvieran allí y la luz solo los hubiese revelado. 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Una formación cerrada, simétrica, demasiado precisa para ser casual. No parpadeaban. No cambiaban de intensidad, no dejaban estela. Se movían lentamente hacia el noreste. Esperé el sonido, el retraso típico de un avión, el rumor lejano de un motor. Nada, solo el zumbido casi imperceptible de la electricidad en el aire y mi propia respiración. Recuerdo pensar, drones, luego helicópteros militares, después algún ejercicio aéreo raro, pero nada coincidía. No era la velocidad, no era la altura, no era la forma y sobre todo no era el silencio, un silencio absoluto, pesado, como si la tormenta misma se hubiese detenido para observarlos pasar. Me acerqué más a la ventana. Apoyé las manos en el marco. El cristal estaba tibio. En algún punto tuve la sensación de que los puntos rojos no se desplazaban por el cielo, sino que el cielo se desplazaba alrededor de ellos. Es difícil explicarlo sin sonar absurdo, pero la geometría no parecía obedecer la perspectiva normal. Y entonces ocurrió algo que durante años omití, incluso al recordarlo para mí mismo. El tiempo se rompió. No de forma espectacular. No hubo luces cegadoras ni una explosión. Simplemente hubo un corte. Un instante en el que parpadeé y los puntos ya no estaban en la misma posición. Habían avanzado demasiado para el tiempo que, según mi cuerpo, había transcurrido. Miré el reloj digital sobre el escritorio. Habían pasado 17 minutos. No recuerdo esos 17 minutos. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie, no sentado. La ventana estaba abierta. La tormenta había desaparecido. El cielo estaba limpio, sin nubes, sin relámpagos. Demasiado limpio, como si la noche hubiese sido reiniciada.
Sentí un cansancio brutal, físico, como después de una fiebre alta. Me acosté sin pensar. Dormí de un tirón hasta la mañana siguiente. Ahí debería terminar la historia, pero no terminó. Durante las semanas siguientes empezaron las señales secundarias, detalles pequeños, fáciles de ignorar por separado, pesadillas repetitivas, siempre sin imágenes claras, solo sensaciones, presión, vibración, una idea persistente de estar siendo observado desde muy cerca. Despertares nocturnos con la lengua entumecida, como después de una anestesia dental. Mi madre notó primero las marcas, 3 pequeñas señales rojizas en el interior del muslo izquierdo, dispuestas en línea. No dolían, no picaban. Yo no recordaba habérmelas hecho. Pensamos en insectos, luego en una alergia. El médico no le dio importancia. Irritación cutánea inespecífica. Eso escribió. Nunca volvió a mencionarlo. Con el tiempo, empecé a perder objetos, cosas pequeñas, un cuaderno, una llavecita, una camiseta. Aparecían días después en lugares imposibles, doblados, limpios, como si alguien hubiese intentado devolverlos sin entender bien cómo funcionan los hábitos humanos. A los 15 años, tuve mi primer episodio de Missing Time consciente. Caminaba de regreso del colegio, la ruta de siempre, un trayecto de 10 minutos. Entré al barrio y aparecí 40 minutos después, sentado en un banco del parque, con las manos frías y un pitido agudo en los oídos. No había bebido, no había consumido nada, no tenía antecedentes neurológicos. No se lo conté a nadie. El patrón se repitió de forma irregular durante años, siempre asociado a tormentas secas, siempre precedido por una sensación eléctrica en la piel, como estática, siempre después de lagunas de tiempo, cansancio extremo y una especie de tristeza sin causa. Nunca volví a ver las luces, pero empecé a sentirlas. Es difícil explicar esa diferencia. No es que crea que algo me observa desde el cielo, es más íntimo, más cercano, como si una parte de mí hubiese sido marcada, registrada, como si hubiese quedado abierta una puerta que ya no se cierra del todo. A los 22 años, viviendo ya en otro país, decidí investigar, no de forma obsesiva, solo buscando referencias, informes antiguos, casos similares. No quería respuestas extraordinarias, quería confirmar que no estaba solo. Y los encontré. Relatos de formaciones de luces rojas en patrón geométrico, avistamientos durante tormentas eléctricas secas, testimonios de adolescentes, casi siempre, missing time, marcas cutáneas lineales, alteraciones del sueño y cambios de personalidad sutiles pero persistentes. Alemania, Bélgica, Francia, finales de los 90, principios de los 2000. La mayoría de esos informes terminaban igual, archivados, sin conclusión, sin seguimiento, a veces con una nota marginal, posible estrés, sugestión, fenómeno atmosférico no identificado. Nunca explicados, solo enterrados bajo capas de burocracia y silencio. Hoy no afirmo saber qué ocurrió esa noche. No hablo de extraterrestres como criaturas definidas, ni de naves en el sentido clásico. Hablo de una interacción, de algo que operó bajo reglas que no entendemos y que al hacerlo dejó consecuencias. Algo ocurrió, y no fue solo un avistamiento, fue un contacto breve, quirúrgico, casi clínico, y desde entonces hay partes de mi memoria que no me pertenecen del todo. No busco convencer a nadie, solo dejar constancia.
porque hay noches en las que el aire se vuelve demasiado quieto, el cielo demasiado limpio, y mi cuerpo recuerda antes que mi mente. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. Es una verdad que no sé ni por dónde empezar este relato. Y no lo digo como recurso narrativo. Lo digo porque cada vez que intento ordenar los hechos, siento que los acomodo demasiado, como si al ponerles principio y final les quitara algo esencial. Esto no ocurrió de forma clara, no llegó como un golpe. Se filtró lentamente, como la humedad que uno ignora hasta que ya está en las paredes. Antes de seguir, necesito dejar algo claro. Conservo un recorte de periódico regional del Quindío que respalda una parte de lo que voy a contar. No lo adjunto aquí, no lo transcribo, no porque no exista, sino porque prefiero que no circule. Lo menciono únicamente para que se entienda que esto no se sostiene solo en recuerdos. Algo verificable ocurrió. Lo demás fue vivido. Esto pasó en Calarcá, Quindío. En una casa antigua ubicada en una loma, a pocas cuadras del Parque Bolívar, en un sector alto donde las calles se vuelven empinadas y las casas parecen apoyarse unas contra otras para no deslizarse con la lluvia. Yo tenía 13 años. Nos mudamos allí cuando estaba por empezar el bachillerato. Veníamos de una casa más nueva, en un barrio plano, ruidoso, sin demasiada historia. El cambio fue abrupto. La nueva casa era vieja, de paredes gruesas, con un corredor largo que daba a la calle y un antejardín pequeño, casi simbólico. El piso de madera crujía incluso cuando nadie caminaba sobre él. Eso lo noté desde el primer día. Mis papás estaban contentos. El arriendo era bajo. Decían que esas casas ya no se consiguen, que tenían carácter. A mí esa palabra siempre me ha generado desconfianza. El carácter en los lugares suele ser una forma elegante de decir que algo quedó ahí. Entré a un colegio público cerca del centro. Nada especial. Ahí conocí a Laura, Andrés, Camilo y Julián. Éramos adolescentes comunes, con más tiempo libre que criterio. Nos gustaban las historias de miedo, los videos borrosos, los relatos de foros, las cadenas que advertían cosas que nadie sabía explicar bien. No éramos ocultistas, no éramos creyentes profundos, éramos curiosos. Laura fue la que llevó el primer objeto. No era una ouija oficial, era una versión improvisada, cartón grueso, letras hechas con marcador negro, un vaso pequeño para señalar. Dijo que se la había enseñado una prima mayor que sabía de eso. Nadie preguntó qué significaba exactamente saber. Jugamos una tarde de viernes en mi casa, aprovechando que mis papás habían salido. Cerramos cortinas, apagamos la luz principal y dejamos solo una lámpara pequeña encendida sobre la mesa del comedor. Al principio fue risa nerviosa, comentarios tontos, sospechas cruzadas. El vaso apenas se movía. Pensamos que alguien lo empujaba, hasta que alguien propuso levantar apenas los dedos, sin tocar,
Lo hicimos. Durante unos segundos no pasó nada. Luego el vaso se deslizó. No rápido, no violento. Se movió con lentitud precisa, como si no tuviera afán. Nadie gritó, nadie rezó. Simplemente nos levantamos y subimos corriendo al segundo piso, donde estaban las habitaciones. Dejamos la mesa tal como estaba. No cerramos la sesión. No nos despedimos. En ese momento no sabíamos que eso se hacía, ni creíamos que importara. Esa noche no dormí bien, no por miedo directo, sino por una incomodidad física difícil de explicar. El aire del cuarto se sentía pesado, mal repartido. Me desperté varias veces sudando, con la sensación persistente de que algo estaba fuera de lugar. Los días siguientes fueron normales en apariencia. Clases, tareas, conversaciones. Pero la casa empezó a sentirse distinta. No embrujada. Esa palabra no encaja. Se sentía ocupada. Como si ya no estuviéramos solos del todo, aunque no hubiera pruebas claras. Un par de semanas después, Andrés llegó con otra idea. Había leído sobre algo llamado cristalomancia, mirar superficies reflejantes para ver imágenes, mensajes, cosas que no eran exactamente espíritus, según él. Lo decía con una seguridad injustificada, pero convincente para alguien de 13 años. Probamos primero con un recipiente de agua, nada. Luego con una tapa metálica, nada. Finalmente propuse usar el espejo grande del cuarto que iba a ser estudio, pero que aún no usábamos. Era un espejo antiguo, marco de madera oscuro, pesado. Venía con la casa. Nadie supo decirnos de dónde había salido. Esa noche nos sentamos frente a él. Apagamos la luz, guardamos silencio. No pasó nada. Nos aburrimos. Se fueron. Me desperté esa misma madrugada. No sé qué hora era. No miré el reloj. Me incorporé en la cama porque sentí algo muy concreto. Alguien me estaba observando. No fue miedo. Fue una certeza incómoda, como cuando uno sabe que lo llaman por su nombre sin haber oído el sonido. Miré hacia el espejo. Había una mujer. No una sombra, no un reflejo raro. Una mujer, pálida, con un camisón blanco sencillo, el cabello castaño oscuro cortado a la altura de la mandíbula. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, pero los ojos levantados, fijos en mí. No parpadeaba. Me moví despacio hacia un lado solo para comprobar si era mi reflejo. Ella no se movió. No grité, no corrí. No recé. Me acosté de nuevo y me dormí, como si algo dentro de mí hubiera decidido que eso no debía procesarse todavía. La volví a ver 2 noches después. Esta vez su cuello estaba torcido, más de lo posible, la cabeza ladeada en un ángulo antinatural, los ojos abiertos de par en par. Ya no era neutral. Había algo en su expresión que hoy llamaría reproche o molestia. Desde ese momento empecé a evitar los espejos, bajaba la mirada en los vidrios, dormía de espaldas, pedí que apagaran la luz del cuarto. Laura dejó de venir a la casa, dijo que no se sentía cómoda. Andrés empezó a enfermarse seguido. Camilo decía que soñaba con el corredor, aunque nunca dormía ahí. Mis papás también lo sentían. No lo decían así, pero discutían más. Mi padrastro empezó a decir que no dormía bien, que sentía presencia. Usó esa palabra una vez. No volvió a hacerlo. Nos mudamos 6 meses después. Volvimos a nuestra casa antigua. El espejo se quedó. Mi padrastro no permitió que lo lleváramos. Dijo que no valía la pena. Creí que todo había terminado. 6 meses después de la mudanza, una mujer en condición de calle empezó a dormir en el porche de la casa.
Los vecinos se quejaron. Nadie hizo nada. Una madrugada, alguien roció gasolina y prendió fuego. La casa quedó parcialmente quemada. La mujer murió. El periódico regional lo reportó como un acto violento sin explicación clara. El responsable fue detenido días después. En una entrevista dijo que no era él, que sentía que algo lo empujaba, que estaba bajo una influencia. Yo le creí, no para justificarlo, sino porque conozco esa sensación. Hoy, de adulto, entiendo más. Incluso practico ciertas cosas con respeto y preparación. No escribo esto para satanizar la brujería, pero hay límites. Hay puertas que no se abren sin saber cerrarlas. Éramos niños, jugamos a invitar algo que no supimos despedir. Y lo cotidiano, una casa en Calarcá, un espejo viejo, una curiosidad mal guiada, fue el escenario perfecto para que eso se quedara. Si algo quiero que quede claro es esto: lo desconocido no siempre se manifiesta con ruido. A veces se queda quieto, esperando. Y eso, créanme, es lo que más miedo da. También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. Escucha bien porque no lo repetiré. Si estás oyendo esto, ya es tarde. No recuerdo el día exacto en que empecé a pensarlo. No hubo una noticia puntual ni un titular escandaloso. Fue más bien una sensación. Una de esas ideas que aparecen mientras uno hace algo mecánico. Revisa cifras, ordena papeles, compara precios que ya ha visto antes. El gráfico del oro subía. El de la plata también. Nada nuevo en apariencia. Los metales siempre suben y bajan, eso dicen, pero esa vez no lo sentí normal. Tengo registros de mis compras desde hace más de 15 años, no por obsesión, sino por costumbre. Facturas impresas, correos guardados, anotaciones hechas a mano en una libreta que ya no uso para nada más. Oro físico, plata física, lingotes pequeños, monedas, algunas onzas certificadas. No grandes fortunas, no inversiones espectaculares. Simple previsión. En ese entonces lo veía como una póliza de seguro, algo tangible, intercambiable, que no dependiera de servidores, contraseñas o intermediarios. Nunca pensé en conspiraciones. Pensaba en terremotos, crisis bancarias, apagones, bloqueos. Pensaba en escenarios aburridos, no en el fin del mundo. Durante años el valor se movió dentro de lo esperable. Subía cuando había conflictos, bajaba cuando los mercados se calmaban. Era casi tranquilizador, predecible, hasta que dejó de serlo. Entre finales de un año y comienzos del siguiente, el precio empezó a subir de forma sostenida, sin correcciones claras. No era un pico especulativo, no había pánico visible, no había colapsos evidentes. Simplemente subía, día tras día, semana tras semana. Lo noté cuando abrí el archivo histórico y vi que por primera vez el valor total de mis reservas superaba una cifra que nunca había considerado realista. La tentación fue inmediata. Vender una parte tenía sentido, demasiado sentido, y ahí apareció la idea incómoda. ¿Y si eso era exactamente lo que buscaban? No lo pensé en términos políticos, no pensé en presidentes ni en partidos, pensé en estructuras, en capas de poder que no cambian cuando cambian los gobiernos, en entidades que no dan ruedas de prensa. Esa noche anoté una pregunta en la libreta, casi como una broma privada. ¿Están inflando los metales para vaciarnos las manos? Semanas después, esa frase ya no me parecía graciosa. La acumulación privada de activos no rastreables sigue siendo un problema en los escenarios de transición.
La revalorización inducida reduce la resistencia. El correo apareció en mi bandeja de entrada un martes entre publicidad y notificaciones automáticas. No tenía asunto claro. El remitente era una cadena de caracteres sin dominio reconocible. Pensé que era spam. Estuve a punto de borrarlo. Lo abrí por curiosidad. Solo contenía esa línea. No respondí, no reenvié, no hice nada. Lo archivó el sistema automáticamente en una carpeta que no recuerdo haber creado. Cuando intenté volver a abrirlo días después, el mensaje ya no estaba. Decidí investigar por mi cuenta. Nada profundo, nada ilegal, solo leer. Informes públicos del Banco Mundial, comunicados del FMI, reportes de estabilidad financiera. Todo estaba ahí, a plena vista, y al mismo tiempo no decía nada. Los documentos hablaban de transición digital, resiliencia monetaria, reducción de fricción económica. Palabras suaves, técnicas, sin drama. En un informe de una entidad europea encontré una frase que me llamó la atención. La tenencia individual de activos físicos no integrados en el sistema dificulta la implementación de políticas monetarias adaptativas. No era una acusación, era una constatación. Busqué más. Descubrí que varios bancos centrales habían aumentado sus reservas de oro en paralelo a campañas de educación financiera que desaconsejaban la posesión privada de metales. No prohibían, no atacaban, simplemente recomendaban vender. En foros especializados, antiguos acumuladores celebraban la alza de precios. Muchos anunciaban ventas parciales. Es ahora o nunca, decían, demasiado alto para ignorarlo. Yo pensaba lo mismo, y eso me inquietaba. No los vamos a confiscar, eso sería torpe. Entonces, ¿cómo los sacamos del juego? Haciendo que quieran entregarlos. Y si no lo hacen, todos lo hacen, eventualmente. El audio apareció en un foro cerrado que cayó semanas después. La grabación era mala, voces distorsionadas, no había nombres. Algunos decían que era falso, otros que era una dramatización. Nadie pudo verificarlo. Yo lo descargué, todavía lo tengo. No hubo comunicados oficiales anunciando nada, no fue necesario. Bastaron artículos de opinión, expertos hablando en televisión sobre la ineficiencia del metal físico, influencers financieros llamándolo reliquia, asesores recomendando activos digitales más seguros. Paralelamente, comenzaron los cambios silenciosos. Algunas casas de cambio endurecieron requisitos, otras empezaron a pagar menos de lo esperado, alegando ajustes logísticos. El transporte asegurado se volvió más caro, las bóvedas privadas subieron tarifas. Nada grave, nada ilegal, solo incómodo. Un conocido intentó usar plata para un intercambio informal. El otro se negó. Prefiero transferencia, dijo. Eso ya nadie lo recibe. Era mentira, pero empezaba a sentirse verdad. El escenario ideal no implica eliminación, sino absorción. El activo debe volver al circuito institucional. El precio es la palanca. El archivo apareció en una nube pública durante horas, luego desapareció. Nadie reclamó su autoría, ningún medio lo mencionó. Lo guardé junto a mis facturas. El precio alcanzó un punto absurdo. Mi razón me gritaba que vendiera. Mi intuición, algo menos articulada, me pedía que esperara. Empecé a soñar con números, no con riqueza, con ausencia, con intentos de pagar algo y no poder, con terminales apagados, con mensajes de acceso negado. No eran mesadillas, eran simulaciones. Un viernes recibí una llamada, número desconocido. Contesté. Sabemos que tiene reservas físicas, no es ilegal, solo ineficiente. Colgué. El número no volvió a llamar. Esa noche revisé mis cuentas. Nada faltaba, nadie había entrado. Todo seguía igual, excepto la sensación. Nunca fue sobre el dinero, fue sobre la autonomía. El metal no se puede apagar, no se puede bloquear, no se puede reprogramar. Por eso había que sacarlo de circulación sin violencia. El texto apareció en un blog personal semanas antes de que el autor muriera por causas naturales. Nadie lo leyó, yo sí. Vendí una parte, no todo, lo suficiente para calmar la presión, para justificar la decisión, para sentir que había sido inteligente. El precio siguió subiendo. Hoy el oro y la plata están en máximos históricos. Los sistemas de identificación digital avanzan. El efectivo se reduce. Los intercambios se registran. Todo es más cómodo, más limpio, más controlado. A veces abro la libreta,
leo la pregunta escrita hace meses. Ya no me parece una broma, porque si alguna vez llegan tiempos difíciles, no harán falta soldados ni leyes nuevas. Solo bastará con que, cuando busques algo para intercambiar, ya no lo tengas. Y lo más inquietante no es la conspiración, es que si existió, funcionó sin que nadie tuviera que creer en ella. Algo ocurrió y nadie lo registró oficialmente, pero los precios, esos sí quedaron escritos. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.